Bienvenidos a nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial. Para el día de hoy tenemos un importante tema de actualidad, precisamente con los hechos que en el mundo se han presentado y que de alguna forma afectan la seguridad y la cadena de suministro. Vamos a hablar en el día de hoy de cómo el terrorismo afecta la cadena de suministro internacional. Los hechos recientes nos están mostrando que los flujos de comercio pueden afectarse por las acciones terroristas que particularmente hemos visto en Europa y que nos recuerdan los trágicos hechos de hace más de una década, donde el comercio internacional, particularmente en América, afectó de manera significativa la cadena de suministro. Y ese es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy y por ello les damos una especial bienvenida. Es un honor conducir este programa en el día de hoy y particularmente teniendo un invitado con muchísima experiencia en la seguridad de la cadena de suministro. Nos acompaña para este programa, para debatir, para analizar, para discutir sobre este tema de actualidad como es la afectación del terrorismo en la cadena de suministro. Para ello contamos con un invitado, el señor David Alejandro, exfuncionario del gobierno de los Estados Unidos, quien particularmente ha tenido la oportunidad de vivir dos épocas, el antes del 9/11 y posterior al 9/11. Desafortunadamente ya podemos estar hablando del 14 de noviembre como otra fecha que marca un hito negativo, por cierto, en materia de la seguridad en la cadena de suministro. Las fronteras de varios países, dentro de las cuales se pregonaba el libre comercio, la libre circulación, el libre tránsito, y que de una u otra forma estos hechos terroristas están afectando esa libre locomoción, ese libre tránsito de personas, ese libre tránsito de mercancías, por efectos, por supuesto, de estas desafortunadas acciones del terrorismo, demencial terrorismo que afecta no solamente en este momento, sino a buena parte del mundo. Nos acompaña entonces David Alejandro, repito, exfuncionario de la aduana de los Estados Unidos, exfuncionario de algunas agencias de seguridad, quien ha tenido la oportunidad en los últimos 2 décadas tal vez de trabajar en esa alianza público-privada, en esa parcería, en esa unión de sector privado con sector público, buscando temas de facilitación. Es un honor, David, recibirte hoy en nuestro programa. Gracias, Carlos. Para mí es un privilegio estar aquí contigo nuevamente y poder compartir con el público algunas de las anécdotas y historias y programas que hemos trabajado nosotros en el pasado. Muchas gracias, David. Sin duda es importante recordar la historia. Recuerdo muy bien antes de los hechos terroristas del 9/11, cómo el gobierno de los Estados Unidos empezó a diseñar estrategias orientadas fundamentalmente a la prevención del tráfico de narcóticos, con un enfoque particularmente en las Américas, México, países andinos, y cómo a través de estrategias como los equipos AXI de la Iniciativa Anticontrabando de las Américas lograban generar esa alianza entre las empresas exportadoras de países como México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, buscando fundamentalmente el que se implementaran medidas de control y de seguridad, buscando que a los Estados Unidos no llegara los narcóticos que se producían en esa época. Bien interesante conocer esa historia, porque yo creo que buena parte de los programas que hoy se establecen o que funcionan en el mundo han tenido su génesis en esos programas. Entonces, quería preguntarte, David, que nos comentaras cómo fue esa experiencia inicial de la cual hiciste parte trabajando en estos países, buscando que las empresas implementaran estos esquemas de control. Bueno, Carlos, bien lo has dicho tú. Hay dos etapas diferentes. Está la de antes del 9/11 y está luego del 9/11. Antes del 9/11, el enfoque de la aduana era más en trabajar con las empresas para evitar
que pasara el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos. Habían programas que trabajaban con las empresas privadas, con las aerolíneas se llamaban programas como el Super Carrier Initiative Program, etcétera, pero era más un enfoque en el flujo de narcóticos, tratar de evitar ese flujo. Luego empezamos también otros programas bajo la sombrilla de los programas AXI, en donde nosotros estábamos visitando las empresas y dándoles recomendaciones de seguridad, cosa de que continuara esa cadena de suministro, que se mantuviera asegurada y no hubiera eslabones flojos que pudieran ser infiltrados por narcotraficantes. Lamentablemente, a raíz del 9/11, tuvimos que empezar a buscar nuevos programas, nuevas herramientas que nos ayudaran no solo a un enfoque sobre el narcotráfico, pero ahora un enfoque sobre el terrorismo, ya que era la primera vez que realmente un ataque terrorista había despertado al pueblo americano, y esto definitivamente, cuando ocurrió, paralizó el comercio. Y una de las cosas que no se puede hacer es paralizar el comercio. Así es que tuvimos que salir con nuevos programas, como fue el CityPAT, como el CSI, el Container Security Initiative, que son programas que desarrollamos, y hoy en día esos programas todavía están en funcionamiento para evitar que traten de utilizar cargamentos legales como cargamentos para ataques terroristas. Sin duda, David, la gran lección aprendida del 9/11 es el que en las fronteras no se pueden cerrar. Pero estamos viendo hoy que la realidad es un tanto distinta por la nueva amenaza terrorista. El sector privado, ¿cómo ha reaccionado frente a estas nuevas iniciativas o a estas iniciativas anteriores que realmente representan un desafío para la logística en el mundo? Bueno, fíjate, al principio, cuando se comenzaron estos programas, era algo nuevo para la industria, fue como un shock que le dio, pero realmente vieron cuál era el propósito de estos programas. Las compañías empezaron a trabajar con las autoridades y, claro está, cuando dicen cerramos las fronteras, obviamente se cierra parte de la frontera porque el comercio debe continuar. No se puede paralizar un país o varios países cerrando las fronteras completamente. Entonces aquí es donde muchos de estos programas que tenemos hoy en día, como el CityPAT, la OEA, ayudan a los comerciantes porque ya ellos son reconocidos por las autoridades como compañías de confianza. Entonces ellos sí pueden fluir a través de estas puertas que supuestamente el gobierno cierra, estas fronteras que cierra, pero el comercio continúa. Lo que pasa es que aquel que ha tomado la ventaja de ciertos programas es el que se beneficia contra aquella empresa que realmente no ha decidido participar en alguno de estos programas de confiabilidad para la industria. Sin duda estamos frente a un proceso cíclico, unos hechos terroristas hace más de 13, 14 años, que hoy se repiten y que obligan a repensar los modelos. El modelo del AXI, el modelo de CityPAT en su momento, pienso que ha venido evolucionando de manera positiva y que hoy estamos mucho más preparados desde el sector público y el sector privado. Eso nos permite saber, y en el próximo segmento seguramente nos vas a referir cómo hoy estamos preparados para enfrentar una nueva amenaza como lo es estos hechos terroristas. Y eso lo veremos al regresar después de este corte. Bienvenidos nuevamente
al programa Puentes de Facilitación Comercial. Muy complacidos para este programa de contar con nuestro invitado especial, el señor David Alejandro, exfuncionario de la aduana de los Estados Unidos, quien nos ha venido comentando acerca de su experiencia de los hechos terroristas del 9/11, cómo eran los controles antes del 9/11, cómo se desarrollaron posterior al 9/11 y previos precisamente a los hechos terroristas de Francia, que definitivamente vuelven a marcar un antes y un después de la seguridad de la cadena de suministro. David, nos comentabas en el segmento anterior de esos programas que la aduana de los Estados Unidos fue desarrollando para prevenir el flujo de narcóticos hacia los Estados Unidos, provenientes particularmente de países en América, en la comunidad andina de naciones, que afectaban sin duda los flujos de comercio. Hoy hay un gran reto, todos los últimos años ha existido un gran reto en la logística, particularmente el poder llegar más rápido al cliente con el menor costo posible. Y eso puede hoy día sonar un poco raro. Hoy día se requiere, con los eventos recientes, se requiere que haya mayor control, y cuando hay mayor control la velocidad de la cadena de suministro disminuye. Ese, digamos, que es un gran reto en el cual nos vemos enfrentados tanto las autoridades como el sector privado. Coméntanos un poco acerca de cómo fue ese desarrollo de CityPath, que fue, bien cierto, una respuesta del gobierno de los Estados Unidos a los hechos terroristas. Ya existían algunos programas, pero el CityPath realmente fue una respuesta de la aduana de los Estados Unidos a los hechos terroristas. Igualmente otras iniciativas como CSI, igualmente las notificaciones previas que tanto la aduana como la FDA establecieron a la carga ingresando a los Estados Unidos, la regla 24 horas, todas ellas enfocadas a que la aduana tuviera una información previa con la cual pueda administrar el riesgo. Coméntanos entonces, David, cómo fue ese desarrollo particularmente y que te tocó vivirlo en primera persona, siendo funcionario de la aduana de los Estados Unidos. ¿Cómo fue ese desarrollo de CityPath, del CSI y estas otras iniciativas? Bueno, fíjate, Carlos, cuando comenzamos a desarrollar estos programas, da la casualidad que me tocó hacer un tour de 2 años en Montevideo, Uruguay, cubriendo el Cono Sur, representando la aduana de los Estados Unidos. Y entonces estábamos participando con varios de los países que cubríamos desde Montevideo, que era Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. Inclusive en Argentina, uno de estos programas que se inició, el Container Security Initiative, CSI, donde se inspeccionan los contenedores en un puerto extranjero con rumbo a los Estados Unidos, fueron programas que al principio, pues, los países que hospedaron este programa todavía no entendían muy bien y decían, ¿por qué ustedes van a chequear nuestra carga? Claro está, cuando comenzamos estos programas, nuestro enfoque era más que nada en la protección de los Estados Unidos. Pero como el terrorismo es un problema a nivel internacional, no es solo para proteger los Estados Unidos, sino proteger todos esos países en los que nosotros tenemos muy buen enlace industrial y de comunicación. Y entonces teníamos programas como el CSI, el CityPath, que básicamente lo que hicimos fue chequeamos algunos de nuestros programas anteriores y lo que hicimos fuimos adaptando partes que sí estaban funcionando y que podían ayudar no tanto a la aduana de los Estados Unidos, pero a los otros países que estaban colaborando con nosotros. Entre esos estaba obviamente lo que hemos discutido. Nosotros queremos que no pare el comercio, que siga fluyendo, pero a la misma vez tenemos que subir el nivel de seguridad de estas importaciones entrando a los Estados Unidos. Entonces, para que no se atrasaran estos cargamentos debido a la inspección de los papeles y los documentos, también se comenzó a pedir que los enviaran con 24 horas de anticipación. Así, antes de que saliera el buque o antes de que llegara, ya teníamos toda la información que se necesita sobre este cargamento, y así evitamos que se demore esta carga cuando llegue al puerto. Ya habíamos inspeccionado todo. Lo mismo inspecciones en el extranjero. Trabajando en colaboración con las autoridades de diferentes países, empezamos a inspeccionar contenedores y cargas en el extranjero, cosa de que no había que demorarlo cuando llegara a los puertos de los Estados Unidos. Es, fíjate, algo que comenzamos
en la aduana de los Estados Unidos, pero se regó por toda Latinoamérica. Todo el mundo vio que realmente este tipo de programa beneficia a su país, beneficia a su comercio, y empezaron a utilizar este tipo de programas, cambiando un poquito los nombres al principio, pero luego, o sea, el programa en sí es el mismo, con los mismos requisitos que, por ejemplo, tenía el CityPad de verificaciones de las compañías, asegurándonos que tuvieran una lista de procedimientos que cubrieran los requisitos mínimos, y son programas que hoy en día se están utilizando, que es básicamente como el programa de la OEA. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, estos programas están funcionando actualmente, y lo que ocurre es que hay varios países que no los están utilizando todavía, pero se ha ido expandido por toda Latinoamérica y Europa y en Norteamérica. Así que realmente ha tenido muy buena acogida estos programas, y lo que hacemos es que revisamos qué partes se pueden arreglar o cambiar un poco dependiendo del tipo de industria, pero ha sido un éxito total. Y hoy en día, pues obviamente con lo que ha ocurrido en París, necesitamos nuevamente acordarnos de estos programas, hacer un poquito más de enfoque en ellos, porque el ser humano, nosotros tendemos a que ocurre un incidente y ya al mes nos olvidamos del incidente. Y luego, lamentablemente, ocurren ataques que nuevamente nos despiertan y dicen, oh, espérate, tenemos que velar que no nos vaya a ocurrir de nuevo. Entonces, tratamos de mantenernos proactivos y no reactivos. Y creo que estamos haciendo muy buen trabajo, y esta vez pues no es tanto una sorpresa para la industria, porque ya muchos están al tanto de los programas y lo han estado practicando ya por varios años. Así es, David, y precisamente a eso yo le denomino el efecto Alka-Seltzer. Donde suceden los eventos hay mucha efervescencia, tomamos controles, pero en la medida que la amenaza parece diluirse, pues también bajamos los controles. Y precisamente durante toda esta década, al inicio, la aduana de los Estados Unidos tomó un papel muy activo, enviando oficiales del gobierno norteamericano a cada uno de los países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, a verificar cómo se controlaba la carga desde allí. El gran reto es cómo se vuelve sostenible ese elemento en el tiempo. Y desafortunadamente, la limitante en recursos determina que esos programas en últimas no se podían seguir manejando de la misma forma. Por eso viene el concepto del OEA, donde cada una de las aduanas de cada uno de los países toma el rol de controlar la cadena de suministro de cada uno de los países. Y ese es un tema bien interesante porque cambia la dinámica del control y la seguridad. Y luego viene Bali, precisamente en el acuerdo de facilitación, donde promueve facilitar, pero por otro lado vienen los atentados terroristas, donde nos recuerdan que el control no se puede suspender. Y es precisamente a donde vamos a llegar en el próximo segmento, a hablar del gran reto que tiene hoy la facilitación y la seguridad en el nuevo entorno del comercio internacional. Regresamos nuevamente a nuestro programa Puentes de Facilitación Comercial. Y con nuestro invitado David Alejandro hemos hecho un recorrido a lo largo de los últimos años de experiencias de la seguridad de la cadena de suministro, donde una conclusión bien importante es cómo la seguridad ha jugado un papel muy importante dentro de la logística. Tenemos una nueva asignatura en el comercio internacional, una asignatura que se denomina la seguridad, que marca hoy la diferencia. Los expertos en logística y en el comercio internacional dicen que hoy los productos son más similares, son más commodities
que la diferenciación real que marca la competitividad de los negocios definitivamente es la logística. Y la logística se ve positiva o negativamente afectada por la seguridad. Quien hoy participa de programas de seguridad va a poder transitar más rápidamente entre las fronteras, puertos y aeropuertos. Quien no participa de estos programas, quien no es confiable, quien no está en esa categoría de operador económico autorizado, seguramente su tránsito no va a ser tan ágil, su tránsito no va a ser tan dinámico y por supuesto competitivo como el que sí participa de estos programas. Y aprovechando la presencia de nuestro invitado en el programa en esta sesión, queremos preguntarle a David qué tipo de retos encontramos hoy de lo que visualiza en el futuro próximo con estas figuras de CityPath, con esta figura del operador económico autorizado, y si la amenaza llega a incrementarse, ¿cómo visualiza usted ese flujo de cadena de suministro? Bueno, fíjate, Carlos, la mayoría de estos programas no es ni un programa realmente completamente del gobierno o de la industria privada. Son programas donde ambos trabajan juntos y cooperan. Tanto la industria privada como el gobierno intercambian información que sea necesaria para agilizar el comercio. Una de las cosas obviamente es facilitar el negocio, más no perder los controles de seguridad. Hoy en día, como a raíz de los hechos que están ocurriendo, sabemos que sí van a haber demoras, y eso pues no solo en la carga, en los aeropuertos, inclusive en los partidos de fútbol vemos que pues hay demoras para entrar porque quieren inspeccionar a la gente, etcétera. Es parte del control que se hace, más sin embargo, las personas todavía pueden viajar, las personas todavía pueden ir a sus partidos de fútbol, las personas, la carga todavía puede viajar. El que obviamente se aprovecha de esta situación, como tú bien dijiste, son aquellos que participan en los programas de confiabilidad, programas como la OEA, donde ellos ya han tomado varios pasos y esto les ayuda a agilizar su carga a través de la frontera. La cooperación que hay entre las diferentes agencias de diferentes países en estos programas también les ayuda a recibir información con anticipación, les ayuda todavía a agilizar el negocio, mantener controles, más sin embargo, sí, ocurren incidentes como los ataques terroristas que van a poner un poco, van a inspeccionar la carga un poco más, van a inspeccionar los individuos un poco más, pero aquel que ya haya tomado aquellas medidas, que haya participado de aquellos programas, puede básicamente pasar con el tiempo mínimo comparado con alguien que es completamente desconocido o carga de una compañía que no se conoce. Obviamente hay que inspeccionarla un poquito más. Así que creo que el trabajo en conjunto, como hemos visto que está ocurriendo en Francia, el trabajo en conjunto entre los diferentes países se va a asegurar de que siga fluyendo el comercio, más sin embargo se van a asegurar también de que haya controles en la carga que vaya pasando de un país a otro sin entorpecer ese comercio específicamente. Sin duda hay un desbalance importante, David, en lo que cuesta preparar, ejecutar un atentado terrorista versus lo que cuesta prevenir y controlar un atentado terrorista. Hay un claro ejemplo en Yemen, cuando los terroristas colocaron unos explosivos en unos aviones de carga de un par de compañías muy importantes de transporte de carga, y la inversión que hicieron fue tan solo de $4,000. ¿Cuánto cuesta prevenir esos atentados terroristas? Entonces, digamos que ese desbalance hace que los estados tengan que tener una inversión muy grande precisamente para poder controlar los atentados terroristas. En ese sentido es muy importante la colaboración del sector privado haciendo los controles y asumiendo su responsabilidad. En ese sentido, lo que hemos visto particularmente en países como México, donde ha habido una respuesta muy importante del sector privado en labores de prevención. De nada sirve que el Estado coloque muchos controles si finalmente el sector privado, que controla una cadena de suministro que puede ser permeable a actividades terroristas, pues obviamente el Estado no va a tener capacidad de controlar. Y pienso que allí viene
de manera significativa la importancia del rol que juega el sector privado, del rol que juega un exportador, un transportista, un agente aduanal, un operador logístico en ese flujo de la cadena de suministro que busca garantizar que esa cadena de suministro sea eficiente. Y el gran premio que va a recibir pues va a ser un cruce controlado, por supuesto, pero un cruce de manera rápida. En ese sentido, ¿qué nos espera, David? ¿Qué nos espera en los próximos meses? Va a haber un incremento de inspecciones, va a haber una disminución de la velocidad de la cadena de suministro. ¿Qué podemos esperar de este nuevo entorno en la cadena de suministro? Bien lo dijiste tú, Carlos. Los recursos son limitados para las diferentes agencias que trabajan en este tipo de inspecciones. Así es que hay que asegurarse que el enfoque de esos recursos limitados sea donde haya un riesgo más alto. O sea, hay que prevenir, no reaccionar. Y de la manera de hacer eso es trabajando conjuntamente a través de la inteligencia que comparten, la información que comparte la industria privada y el gobierno, las diferentes agencias de los diferentes países. Hay que hacer un enfoque, hay que cooperar, hay que distribuir la inteligencia que haya disponible y hay que asegurarnos que dentro de esa cadena de suministro no haya ningún eslabón suelto o un eslabón débil. Eso es básicamente de lo que se trata. Y paciencia por parte de las industrias, a lo que nuevamente podemos sentirnos más seguros y acomodarnos a las nuevas reglas que pueden poner algunas de las agencias en cuestión de las importaciones y exportaciones. Definitivamente entonces el pilar aduana-empresa, ese pilar que nos establece el marco de estándares de la Organización Mundial de Aduanas, va a jugar un papel muy importante en el sentido de la cooperación, en el sentido de la transparencia, de los esfuerzos mancomunados de sector privado y sector público por garantizar una cadena de suministro segura a lo largo de los diferentes modos de transporte aéreo, terrestre y marítimo. La competitividad, sin duda, David, de todo esto que nos has comentado, y a manera de conclusión, nos va a mostrar que ante estos retos que nos demanda la cadena de suministro internacional con una amenaza terrorista, la verdad es que nos coge preparados, no siendo así los hechos terroristas del 2011. Hoy es una nueva situación, un nuevo entorno en el cual las empresas han tenido ya maduros sus sistemas de gestión, sus sistemas de seguridad. Lideras la Asociación de Empresas Seguras en los Estados Unidos y un gran número de empresas, más de casi 600 empresas en México, 13,000 empresas en Europa, 11,000 empresas en los Estados Unidos y buena parte de empresas en Latinoamérica, en Europa y en Asia que han venido transitando a lo largo de la cadena de suministro con una nueva asignatura que es la seguridad en el comercio internacional. Pienso que ahí hay un diferenciador bien importante que sin duda a quien aún no lo tenga, y pienso que como conclusión de este programa, al cual pues agradecemos, David, que nos hayas acompañado para esta edición, de llamar la atención a aquellos actores de la cadena de suministro que aún no tienen procesos seguros, que aún ven la seguridad como un gasto, pues finalmente la seguridad se convierte en una gran inversión, David, sin duda, para que su carga pueda pasar de manera segura. Aquí no se trata de la competitividad de una empresa, aquí se trata de la competitividad de un país, de hacer segura la cadena de suministro a nivel internacional. Y ese es el gran reto que hoy tenemos a nivel mundial. Este no es un problema de un continente en específico, de un país en específico. Este es un reto que se tiene a nivel mundial de blindar la cadena de suministro para que los productos puedan llegar y se cumpla la misión de la logística. Lograr colocar unos bienes y servicios, unos bienes o unos servicios en el lugar que el cliente lo pidió, en el momento en que el cliente lo pidió, en la condición que el cliente lo pidió y por supuesto que sea rentable. De tal suerte, David, queremos hoy agradecerte tu participación en este programa, la experiencia que nos has compartido y que nos permite sin duda visualizar qué va a pasar en el futuro próximo, considerando que con el terrorismo no se sabe qué pueda pasar. Pero queremos dejar una voz de confianza, una voz de optimismo en el comercio internacional, de que no obstante esta amenaza que hoy tenemos,
podemos seguir trabajando. Y en ese sentido, David, queremos un último mensaje final tuyo a nuestra audiencia en Latinoamérica, creciente audiencia, de la cual estamos bastante felices. Queremos un mensaje final que nos puedas dejar. Bueno, quiero darte las gracias por darme esta oportunidad y le quiero recordar a las industrias en Latinoamérica, Europa, que hay que estar pendiente, hay que asegurarse, hay que participar en estos programas, los cuales le ayudan a usted, le ayudan a la economía de su país, para que puedan seguir fluyendo. No importa los ataques que vengan, no importa los problemas que ocurran, de usted depende, no solo del gobierno, pero depende de ese trabajo conjunto entre la empresa privada y las agencias del gobierno. Muchas gracias, David, por acompañarnos en este programa, y a todos ustedes muchas gracias por dedicar estos minutos para escuchar este interesante programa y comprometerlos con nuestra próxima edición de Puentes de Facilitación Comercial.